Bueno, continuemos, hermanos. Estamos trabajando en el tema de los temores básicos del hombre. Ya no vamos a hacer mucha recapitulación de todas las semanas anteriores, porque gracias a Dios está grabado en el canal de YouTube todo el material que estamos estudiando respecto a esto. Estamos usando un libro de texto de la hermana Hicks que se llama Cómo vencer los temores básicos del hombre, pero no hemos ido en detalle con ese libro, sino que vamos comentando ciertas cosas, ciertos temas que hasta cierto punto tienen que ver con nuestra vida personal también, ¿verdad? Y algún testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y también puede hacer en la de ustedes, sin dejar de lado que la palabra del Señor es la que nos enseña y la que nos permite aprender estos principios. Entonces, de una vez entrando al tema, estamos estudiando cómo vencer el primer temor básico del hombre, que es la pobreza, ¿verdad? Y estamos hablando específicamente de cómo vencer la pobreza en varios lados, porque el temor, perdón, a la pobreza en varios lados, porque no solamente existe el temor a la pobreza económica o material, también existe el temor a la pobreza emocional, espiritual, toda área que de alguna forma tiene algo importante en nuestra vida, nosotros tenemos un temor respecto a eso. Por ejemplo, si lo piensan, el temor a la pobreza está muy presente en nuestros corazones, en nuestra vida, ¿verdad? Porque nadie quiere pasar por ese proceso. Y entonces, al no querer pasar por ese proceso, inventamos y hacemos de todo para no llegar a pasar por ese proceso de pobreza. Pero Dios ha dado un remedio precioso como lo es para todas las cosas que podemos vencer de esos temores, y es a través de la humildad de Cristo. Cristo nos enseña cómo podemos vencer los temores. Específicamente, ahorita estamos hablando de la pobreza y vamos a seguir aprendiendo. Y la semana pasada me parece que tuvimos estudio, ¿verdad? De este no. La semana antepasada, entonces, estuvimos hablando acerca de cómo Dios Jesucristo, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, ¿verdad? Perdió o dejó a un lado su reputación para tomar forma de siervo, como lo encontramos en Filipenses 2:5, ¿verdad? Y dejó todo su nombre, dejó todo lo que él era en el cielo para vestirse de una vestidura, valga la redundancia, de humildad sencilla, mortal. Entonces, eso nos enseña, queridos hermanos, que Dios no escatimó el lugar que tenía, la forma en la que él habitaba en ese momento, para dejar su reputación y venirse a ser nadie, porque esa es la realidad. La pastora lo decía el otro día. Cristo se sujetó a esta voluntad del Padre, digamos, que lo llevó a ser difamado, a ser humillado, a ser ofendido, lo llevó a ponerse en el lugar más bajo, ¿verdad? Y que la gente dijera de él que estaba endemoniado, por ejemplo. Miren, yo lo decía, como les decía, en una enseñanza, qué ofensa sin paralelo decirle a Dios que estaba endemoniado y que por el poder de Belcebú echaba fuera demonios y sanaba gente, etcétera, etcétera. Yo les he dicho, por la gracia de Dios no se abrió la tierra y se tragó a esa gente. Es porque ya Jesucristo estaba haciendo una obra de misericordia, porque la gente en el Antiguo Testamento, como Coré, se levantaron contra Moisés, que no era específicamente el Cristo. Moisés era una figura, digámoslo así. Se levantaron contra Moisés y Dios hizo que la tierra se los tragara, que el infierno se los tragara vivos. Y era Moisés. Pero aquí con Cristo ellos hicieron algo peor, porque aquí no solamente retaron a Cristo, sino más bien lo ofendieron y la tierra no se abrió para tragárselo. Entonces era una muestra de la misericordia de Dios. Entonces, continuemos, queridos hermanos. Vámonos, por favor, a Apocalipsis 21:18, por favor, Apocalipsis 21:18. ¿Y qué estamos hablando con este tema? Y ahorita, ¿por qué no vamos a ir a Apocalipsis? Porque resulta ser que el deseo de Dios o el llamado de Dios para nuestra vida, lo decía el hermano Filan ahorita que estábamos aprendiendo en las enseñanzas de la YouthCon, él decía que Dios ha pedido a su esposa que tenga dos características, y es obediencia y humildad, ¿verdad? Para obedecer la voluntad de Dios, para obedecer la voluntad del Padre revelada en su palabra. Y por eso es que el mensaje de la esposa del Cordero no es muy popular, porque nos demanda humildad y obediencia a su palabra.
Y precisamente ayer teníamos una conversación con mi esposa a la hora del mediodía, hablando sobre cómo al creyente le cuesta de alguna u otra forma ser humilde, ¿verdad? Y este proceso de humildad es costoso, es duro, porque por naturaleza buscamos ser selectivos con las cosas, con las personas. Y puede ser algo hasta cierto punto inconsciente, tal vez, el hecho de que seamos tan selectivos, pero es porque hay un componente de orgullo en nuestro corazón. El orgullo que nos dice que hay personas que no son lo que deberían ser o que no tienen lo que deberían tener y somos selectivos hasta con las personas en lo espiritual. Por ejemplo, ¿a cuántas personas, por ejemplo, no les cuesta recibir la palabra de alguien que piensan que no conoce mucho, ¿verdad? O alguien que piensan que no está muy preparado. Y nosotros hemos visto a lo largo de nuestra vida ministerial y a lo largo de lo que el Señor nos ha permitido servirle. Hemos visto personas que realmente cierran sus oídos. Permítame, solo voy a... Ahí está. Hemos visto personas que no pueden recibir de otras personas porque llegan y dicen, no, es que no conoce mucho, no está tan ungido, yo conozco más, yo tengo más años que él, que ella, yo soy mayor de edad que él, que ella. Y ese es un componente de orgullo, hermanos, porque Dios utiliza a cualquier persona por cualquier medio para hablarnos. Vamos a leer Apocalipsis 21:18. Dice, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio. Y hace mucho tiempo, cuando iniciamos las reuniones de damas, hablábamos sobre este vestido de jaspe de la esposa. Sí. Y es una figura de la humildad. La esposa del Cordero está vestida por la eternidad con este vestido de jaspe. Amén. Es como que usara un vestido para la boda y un vestido para la eternidad. Entonces, la esposa del Cordero debe tener estos dos vestidos. Debemos dejar y permitir que el Señor pues haga en nosotros o forme en nosotros estas dos vestiduras de la esposa. Entonces, necesitamos este lado humilde y las bodas del Cordero, por así decirlo, es el lado exaltado de la esposa, es donde nuestro Señor Jesucristo muestra a su esposa, a todas aquellas creaciones y personas que a lo mejor no llegaron a estar hasta ese nivel de crecimiento espiritual que es ser la esposa del Cordero. Entonces, eso es el lado exaltado. Pero el lado humilde de la esposa es esta figura de este muro de jaspe que todos necesitamos. Ahora, la palabra jaspe proviene de una raíz hebrea que significa pulir. Y hermanos, honestamente nosotros necesitamos ser pulidos en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en algunas. Es que estamos llenos de un montón de cosas que necesitan ser pulidas, que Sí. necesitan ser limadas, lijadas. Entonces, necesitamos que el Señor forme en nosotros este vestido de jaspe, que nos pula. Necesitamos ser trabajados por el Señor. Amén. Necesitamos que nosotros decimos muchas veces, ¿por qué me viene esto malo a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo no le hago daño a nadie? Y nos quejamos de las situaciones que estamos viviendo y no nos damos cuenta que lo que el Señor está haciendo en nosotros es puliéndonos, es trabajando este vestido de jaspe en cada uno de nosotros. Y miren, todas las circunstancias, el Señor las permite en nuestra vida y no solamente las permite, sino que Él las crea para nosotros. Y es difícil pensar como cristianos quizás cómo Dios puede crear algo malo para mí. Pero ese es el concepto que nosotros tenemos en nuestra mente de lo que es bueno y de lo que es malo. A nosotros, por ejemplo, no nos gusta pasar por este temor a ser pobres o a no tener lo suficiente económicamente hablando. No nos gusta pensar en esto y sin embargo el Señor nos hace pasar por ahí porque necesitamos tener esta experiencia, necesitamos vencer este temor y necesitamos ser pulidos en esa área. Por eso les digo, todas las circunstancias, todo lo que estamos pasando, Dios lo permite y Dios lo crea para nosotros, para que podamos ser
pulidos y para que este vestido de jaspe sea colocado en nosotros, sea transformado en nosotros. Ahora, este vestido de jaspe no es otra cosa más que la naturaleza de Cristo en nosotros. Él vino a esta tierra a mostrarnos, a enseñarnos ese camino de humildad. Y hermanos, seamos bien honestos, la exaltación a nadie le cuesta. Cuando nos ponen en un lugar exaltado, estamos de lo más fascinados. Pero cuando nos toca humillarnos, cuando nos ponen en el lugar bajo, cuando Dios permite que nos pongan en ese lugar bajo, a ninguno de nosotros nos gusta. No nos gusta que nadie nos diga nada porque pensamos que tenemos la razón en todas las cosas. No queremos recibir la palabra de alguien que nosotros pensamos que no tiene el conocimiento o la sabiduría necesaria. Exacto. No queremos juntarnos con ciertas personas que pensamos que no tienen nuestro mismo nivel económico, nuestro mismo nivel intelectual. No queremos, ¿qué otro ejemplo les puedo poner? Si estamos trabajando, queremos juntarnos con el jefe, pero no queremos juntarnos con los que están abajo de nosotros porque ¿qué va a decir la gente? Entonces necesitamos aprender a que hacer la diferencia número uno, porque muchas veces lo confundimos, a que una persona que se viste de forma sencilla no significa que sea una persona humilde. Sí, sí, hay personas que se visten sencillamente, pero son más orgullosos de saber Exactamente. qué. Entonces, vestirse sencillamente no es humildad, no es una figura de humildad. La humildad es reconocer en mi corazón, en mi mente, como la palabra lo dice, que todos son mayores que mí. Eso es humildad. Es reconocer que yo debo estar en el lugar bajo. Entonces, este vestido de jaspe es la naturaleza de Jesucristo en cada uno de nosotros. Y esta naturaleza o este jaspe lava nuestros ojos o nos da el entendimiento para ver las imágenes falsas que tenemos en nuestro corazón. ¿Cuál es una imagen falsa que yo puedo tener? Por ejemplo, puedo malinterpretar la palabra y decir que la palabra dice que el Señor me va a dar conforme a sus riquezas en gloria y eso significa que yo nunca voy a pasar por un estado de pobreza o natural, por así decirlo. Que todo el tiempo yo voy a tener dinero en la cuenta, que no me va a hacer falta nada, que voy a poder comprarme todo lo que quiero, todo lo que necesito. Y esa es una imagen falsa de la palabra. Entonces, muchas veces necesitamos que el Señor nos limpie nuestros ojos con este jaspe de humildad para entender y para llegar a comprender que si Él ha puesto estas circunstancias en nuestra vida es porque nosotros las necesitamos. Yo los invito a pensar, piensen ahorita en alguien que tiene económicamente más que ustedes. Solo piensen y digan, yo sé que ya se les vino el nombre de alguien a su mente, que tiene más que ustedes. ¿Cómo es esa persona? A su parecer, ¿es alguien humilde o es alguien orgulloso? Porque hay muchas personas que tienen mucho dinero, que son personas súper humildes y que uno ni siquiera se da cuenta de todo lo que tienen. Ahora, pasa lo contrario también, tienen mucho y son muy orgullosas. Entonces, pensemos en esa persona. ¿Cómo le gustaría a usted estar? ¿Le gustaría estar en la posición de esa persona o usted está agradecido por la posición económica que usted tiene hoy? Ahora, miren, ¿cómo sabemos que hay una imagen en nuestro corazón sobre que no queremos ser pobres económicamente? ¿De qué habla usted? ¿Qué está saliendo de su boca? Todo el tiempo se está quejando de no me alcanza, no me puedo comprar esto, no me puedo comprar lo otro, fulanito tiene más que yo, sutanito sí se puede dar esos gustos, está endeudado, se endeudó solamente porque usted quiere tener esas cosas que no puede comprar en este momento. Esas son imágenes falsas que hay en nuestro corazón. Tenemos que aprender que Dios nos da lo que necesitamos. Si en este momento no podemos comprar algo es porque no lo necesitamos. Si en este momento no podemos obtener algo es porque no lo necesitamos. Entonces, hay cosas que el Señor a través de este vestido de jaspe nos hace ver, nos hace poder entender que en nuestro corazón hay imágenes falsas. Amén. Entonces, necesitamos entender que el hecho de tener una economía o las finanzas bien altas, por así decirlo,
La gente pasa pensando mucho tiempo en, no me voy a gastar todo el dinero, tengo que invertir este dinero, ojo, no estamos diciendo no ahorre, gástese todo lo que tiene, no estamos diciendo eso, para todo hay una balanza, ¿sí? Usted tiene lo necesario y le sobra para bendecir a alguien más, bendito sea el nombre del Señor. Le sobra para ahorrar, bendito sea el nombre del Señor. Pero lo que estamos hablando aquí es que muchas veces la prioridad es tener, acaparar para nosotros, porque necesitamos tener una reputación y esa reputación hasta puede ser, si viene alguien a prestarme, yo le puedo dar prestado. Si viene alguien a pedirme, yo le puedo dar a esta persona. Yo puedo comprar 30 canastas básicas y regalarlas. ¿Por qué? Porque eso me está haciendo una reputación, ¿sí? Entonces, muchas veces nos volvemos avaros, nos volvemos tacaños, nos volvemos un montón de cosas, hermano. Solamente por el hecho de que yo necesito y quiero tener para que otra gente diga, cuando yo voy y le pido al hermano, él siempre tiene. Entonces, me ponen en un nivel más alto. Ahora, miren, nos cuesta un montón de veces. Ya dijimos que el hecho de que el Señor se haya quitado su reputación o haya venido a este mundo a hacerse un hombre como nosotros, quiere decir que Él perdió en un sentido su nombre en la parte exaltada, por así decirlo. O sea, Él vino como un hombre, aunque era Dios, ¿sí? Pero nadie terrenalmente hablando lo reconoció como Dios. ¿Por qué? Porque nació en un pesebre. ¿Quién iba a decir que el Rey de Reyes y Señor de Señores iban a ser en un lugar como este? Hasta el día de hoy siguen esperándolo con rayos, truenos, centellas y todo lo demás. Entonces, él perdió su reputación. Ahora nosotros necesitamos aprender a perder nuestra reputación por el Señor. Miren, nosotros nos hemos dado cuenta de una cosa. ¿Cómo nos cuesta llamar hermanos a los hermanos de la iglesia? Pero ¿cómo no nos cuesta llamarle a alguien, mire arquitecto, o mire ingeniero, o mire fulanito, que tiene una posición bien alta, ¿verdad? No nos cuesta llamarlo de esa forma, pero ¿por qué nos cuesta llamar a los hermanos hermanos? ¿No se han dado cuenta de eso? Ay, es que eso ya pasó de moda. No, eso no ha pasado de moda. Es que nosotros necesitamos aprender a que en eso el Señor está puliéndonos a nosotros, porque yo no puedo llamar a mi hermano hermano en la iglesia. ¿Por qué no le puedo decir hermano fulanito, hermano sutanito? Ah, porque muchas veces yo digo, no, esta persona es mucho menos que yo, pues, o sea, no tengo que llamarlo de esta forma. Y se los vamos a contar como algo, como una anécdota. El pastor lo decía, este estudio nos sirve para contarles también muchas cosas que nos han pasado. Y es que, pues ustedes saben que la gente cuando tiene pastores, espera que los pastores sean gente mucho mayor en edad que nosotros. Aunque no parezca, hermanos, tenemos bastantes años. Pero nos pasaba o nos pasa que cuando llega gente nueva a la iglesia, y pues los hermanos dicen, ay, ellos son los pastores. La gente espera ver a alguien mucho mayor y nos pasa que ese es como un choque que tienen con nosotros porque dicen, pero ¿y estos niños cómo van a estar liderando una iglesia o cómo el Señor los va a usar si son unos niños? Entonces, nos ha tocado aprender a ir al Señor y a decirle, Señor, nosotros solo queremos agradarte a ti. Nosotros queremos pararnos debajo de tu palabra y que seas tú quien nos está guiando para hacer el trabajo que necesitamos hacer. Pero sí nos ha pasado muchas veces eso. ¿Por qué? Porque la gente se hace una imagen. ¿Qué es lo que debe ser? ¿Cómo debe ser? Bueno, uno espera ir a una iglesia y que los pastores sean gente, qué sé yo, de 60 años, 70 años, que tienen mucha sabiduría y mucho conocimiento, y bendito sea el Señor por las iglesias que los tienen. Pero a nosotros en este punto nos ha tocado decir, bueno, Señor, solo haz que tu verdad esté en nuestra mente y en nuestro corazón y que podamos hacer el trabajo que nosotros necesitamos hacer por ti y para ti. Entonces, cada vez que nosotros nos hacemos una imagen de algo o la imagen de decir, yo necesito estar en este lugar, es nuestra reputación, es nuestro orgullo. Yo necesito que esta persona sea así.
Yo necesito que este líder sea así, yo necesito que mi jefe sea así. Porque mucha gente se va de las iglesias. Ah, porque el fulanito no me habló, o si me habló mal. Entonces, se hacen una imagen en su mente y no se dan cuenta que lo que tienen es una pobreza espiritual o una pobreza económica y están viendo a los demás como no deben verlos. Por eso el Señor necesita que nosotros seamos lavados de nuestros ojos por medio de este jaspe de su humildad. Sí, y miren, aquí escribiste algo también que me llamó mucho la atención cuando dice que la humildad de Cristo, representada por el jaspe, nos hace ver en realidad lo que es valioso. Es que ese es el problema que tenemos. Muchas veces no somos humildes porque en realidad no tenemos puestos los ojos en el lugar correcto y tampoco tenemos el concepto correcto acerca de lo que es valioso y de lo que no. Pensamos, queridos hermanos, que muchas veces lo que tenemos y lo que hemos logrado en la tierra, o por nuestro trabajo, o por nuestro esfuerzo, o por nuestra sabiduría, eso es valioso. Y yo siempre les he dicho en la iglesia, o sea, no somos dueños de nada. Y esa es una realidad que no a muchos nos gusta entenderlo. O sea, no somos dueños de nada. Lo que tenemos es porque somos administradores y somos mayordomos de lo que Dios nos ha permitido tener. En lo material, en lo espiritual, en todo sentido, Dios nos ha instituido como mayordomos. Entonces, me llamó mucho la atención porque la humildad, queridos hermanos de Cristo, o el jaspe de la esposa, nos hace en realidad poner los ojos en el lugar correcto, porque nos enseña lo que es valioso. ¿Qué es más valioso? Eh, Lograr mis metas, mis sueños, mis anhelos, pasarme llevando de enfrente a todo el mundo que quiero, que amo, o dedicarme a lograr que los que están conmigo crezcan y sean prosperados en ese sentido. Es más valioso, por supuesto, ayudar a superar a mi familia, a mis hijos, a mi esposa. Es más valioso eso que como les digo, lograr el éxito llevándome de encuentro a alguien, ¿verdad? Entonces, eso es muy necesario entender y solo se puede entender a través de la humildad. Solo cuando Dios limpia nuestros ojos con esta piedra de jaspe, porque ya lo dijo la pastora, el jaspe significa pulir. Hermanos, se lo voy a decir así para continuar con lo que está aquí en las notas. Se lo voy a decir de la siguiente manera. ¿Por qué Dios permite que muchas veces nos humillen? Que muchas veces alguien golpee nuestro orgullo. Dios lo permite precisamente para que esta piedra de jaspe pula algo en nosotros, limpie nuestros ojos, a modo de que podamos ver realmente lo que es valioso. Es bien interesante notar que hay personas que pasan tan ocupadas trabajando y esforzándose tanto por tantas cosas, y el día que se llegan a quedar sin trabajo, se dan cuenta que lo que realmente importa era el tiempo que necesitaban dedicarle a sus familias, por ejemplo. Hay personas que les pasa eso, o sea, lo voy a decir con mucho cuidado y respeto, no para que nadie tenga miedo a eso, ¿va? Pero ¿cuánta gente se muere por su trabajo? Es decir, se desviven por su trabajo, no les importa su familia, se dedican por completo, vida y muerte a su trabajo. Dejan de lado hijos, dejan de lado esposos, dejan de lado ministerio, dejan de lado iglesias, ¿verdad? Se lo hemos dicho a veces, nosotros oramos para que el Señor los bendiga y les dé trabajo, y los que nunca volvimos a ver en la iglesia cuando les salió el trabajo. Ahora bien, el día de mañana, a usted le pasa algo, se enferma, se muere, lo quitan, hacen recorte de personal. Usted se va para su casa triste, deprimido por todo lo que usted dio. ¿Y qué cree que va a pasar con el puesto que usted dejó? No va a pasar absolutamente nada. Al siguiente día que usted ya no está, va a haber alguien más cubriéndolo a usted. Y esa es la realidad. Siempre va a haber alguien que lo va a poder cubrir a usted. Pero en su casa, con sus hijos, nadie lo puede cubrir a usted. Si usted es papá, si usted es mamá, nadie lo puede suplir a usted. En su trabajo sí lo pueden suplir. Entonces, la humildad, el jaspe de humildad, lo que hace es mostrarnos realmente lo que es valioso. Ahora estoy hablando en términos naturales, pero en términos espirituales también funciona de la misma manera. La humildad, queridos hermanos, nos muestra lo que es valioso, que es decir, lo eterno. Que dejemos de mirar tanto lo que está en la tierra, lo que es pasajero, lo que perece,
para poner nuestros ojos en lo eterno. ¿De acuerdo? Por eso dice aquí, el Señor en su sabiduría nos permite ir a esta esquina del pobre muchas veces. ¿Saben por qué? Porque lo necesitamos. O sea, necesitamos estar muchas veces en la esquina del pobre. Y alguien podrá decir escandalizado, no, ¿cómo va a ser? Yo no necesito eso. No, 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 sí lo necesitamos. ¿Y saben para qué? Muchas veces lo necesitamos porque es la única forma en la que nosotros vamos a caer, digámoslo así, en cuenta. En el 20, vamos a caer en cuenta del temor que teníamos a esa pobreza y de todo lo que nos hacía hacer ese temor a la pobreza. Solamente, hermanos, cuando tenemos necesidad realmente de las cosas, es que nos damos cuenta de lo que realmente había en nuestro corazón y de lo que nos motivaba a hacer eso. Miren, eso es muy importante, hermano. Miren, esto es muy importante que lo puedan ver. Porque cuando el Señor nos hace pasar por procesos difíciles, dolorosos de trabajo, recortes, deudas, aunque las deudas tienen otros sentidos, ¿verdad? La mayoría de deudas, en un 98% son consecuencias directas de nuestras decisiones. No le eche la culpa al diablo. Estoy bien endeudado porque el diablo, no, no, no. Usted se metió en la deuda porque usted quiso andar gastando más de lo que ganaba. ¿De acuerdo? Entonces, pero Dios nos hace pasar muchas veces por la pobreza, precisamente para revelar en nuestro corazón el temor que había hacia esas cosas. Cuando estamos ya en ese proceso, entonces nos damos cuenta y decimos, wow, todo lo que yo hacía para evitar llegar a este lugar era por temor a la pobreza. No era por ser un buen administrador, no era por ser un buen mayordomo, era por temor a la pobreza. Ahora, hermanos, voy a ponerme sincero con ustedes. ¿Ok? Y quiero que sean ustedes sinceros con ustedes mismos para continuar, como les digo, con las notas. ¿Alguna vez han sentido ustedes temor de que le quiten el trabajo? ¿Les ha pasado alguna vez? Alguien me podría decir, a mí no solo me dio temor, a mí me quitaron. Bueno, pues el Señor sabe y Él tiene su voluntad directiva para nosotros, ¿verdad? Pero, ¿cuántas veces a uno se le viene este pensamiento de decir, ¿y si mañana cierra la empresa? ¿Y si mañana me liquidan? ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Ustedes no creen que yo no, o sea, no crean que yo nunca lo he pensado y he dicho, Dios mío, y si se cierran los negocios y se trabaja y se cierran todas estas oportunidades, ¿qué vamos a hacer? Nos pasó una vez, ¿te acordás? Hace como 5 años. Pasó un problema en mi trabajo y solo recibí un correo en el que prácticamente decía que yo ya no iba a tener el ingreso que tenía en ese momento de la noche a la mañana. No hubieron avisos, no hubieron advertencias, nada. Solo llegó un correo en la mañana y mi esposa andaba visitando a una persona en el hospital que estaba hospitalizada, obviamente, por una cuestión de salud. Cuando ella llegó a la casa, yo había recibido el correo y le dije, mira, fíjate que pasó esto. Recibimos un correo y recibí un correo en el que dice que yo ya no puedo ser parte de este proceso, de este programa. Entonces, que a partir de ahora ya no me van a pagar. Y eso representaba el 60% o 70% de nuestros ingresos. Entonces solo quedaba prácticamente una cosa que solo hubiera servido para pagar la casa, tal vez. La casa y algo de comida, tal vez recibos. Y yo me acuerdo que mi esposa se sentó en la cama y me dijo, bueno, hay que orar y veamos qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Y fue un momento de incertidumbre, fue una cosa que yo les puedo decir, yo me puse nervioso, me puse estresado, porque es normal, obviamente, que uno tiene que pensar de dónde va a sacar la comida, hermano. Tampoco es que, no importa, aquí el Señor va a proveer. No, hermanos, hay que ser honestos, hay que ser sinceros. Pero ese tipo de situaciones deben llevarnos a evaluar, a revisar, a examinarnos a nosotros mismos para ver si lo que en realidad hay es temor a eso, es temor a la pobreza. Es normal que uno se estrese, que uno se aflija, ¿verdad? Con este tipo de cosas. Lo que ya no es normal es que pasar en una gran depresión por eso y no es normal que uno pase frustrado, amargado por esas cosas. Ahí ya no es, eso ya no es normal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué el Señor nos hace pasar por eso? Para revelar en nuestro corazón el temor a la pobreza. Entonces, cuando vengan procesos difíciles, hermanos, dolorosos, a todos nos duele, a todos nos cuesta, no nos gusta, pero debemos aprender a darle gracias a Dios, porque ese proceso lo que está buscando sacar de nosotros es este temor. Muestra el temor, revela el temor y nos muestra la humildad de Cristo para decir, Señor,
yo confío en ti. Señor, yo acepto tu voluntad para mi vida, me guste o no me guste, esté de acuerdo o no estoy de acuerdo, yo sé que tú eres bueno. Y acuérdense lo que el pastor Eric nos ha enseñado. Dios es bueno, sí. Si Dios es bueno, ¿puede producir algo malo? No, no puede producir algo malo. Si no puede producir algo malo y todo lo que hace es bueno, quiere decir que es bueno para mí. Y todo lo que Él planea para mí es para mi bien. Este es el sentido de humildad, ¿de acuerdo? Ahora miren Apocalipsis 3:17. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El tener pobreza en nuestro corazón eh, entra también en esta categoría. Sí. Yo puedo pensar que sé mucho, que por ejemplo en este mensaje tenemos tantos libros de la doctora Hicks que son maravillosos. Puedo haberlos leído todos, puedo haber leído todos los sermones de la doctora Hicks, puedo haber escuchado todos los sermones del pastor Carlos, puedo haber escuchado todos los sermones de nuestra iglesia y creer que soy rico. Pero si yo no pongo la palabra por obra, seguimos siendo pobres. Y esta iglesia de la Odisea, ellos, el Señor les dice, ustedes dicen, yo soy rico, me he enriquecido. Y dice, de ninguna cosa tengo necesidad. Y muy probablemente nosotros en este punto de nuestra vida estamos pensando eso, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, ni en lo natural ni en lo espiritual, no tengo necesidad. Y miren lo que el Señor les dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Realmente esa es nuestra condición. Cuando nosotros pensamos o tenemos esta falsa imagen de que nos hemos enriquecido, de que no tenemos necesidad de nada, materialmente hablando y espiritualmente hablando, nosotros somos lo que el Señor está diciendo aquí, desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Por qué ciegos? Bueno, porque no podemos ver la imagen que hemos creado nosotros mismos en nuestro corazón y en Sí. nuestra mente. Ajá. ¿Sí? Somos miserables, somos pobres. Todos los días deberíamos de ir delante del Señor y decirle, Señor, yo este día soy pobre. Yo necesito que tú me des la porción que me va a alimentar, que me va a sostener, que me va a sustentar, porque soy pobre. Pero ¿qué tal que yo voy al Señor a decirle, no, Señor, si yo leo 3 capítulos diarios de la Biblia, oro 2 horas, visito a los enfermos, les doy de comer a los que necesitan. Entonces yo no necesito de nada. Yo estoy diciéndole, Señor, es que yo tengo demasiado en esta área, he crecido demasiado en esta área. Y el Señor nos dice, abrí los ojos, porque estás siendo ciego, estás siendo pobre, miserable, desventurado, estás desnudo. Y miren, como les decíamos, estábamos hablando en general de la pobreza o el temor a la pobreza. Es decir, yo puedo tener temor a nunca conocer demasiado de la palabra. Sí. Decir, es que a mí no se me quedan las cosas, es que a mí no se me queda ningún versículo, es que cómo es que otra gente sabe tanto. Lo que necesitamos entender es que el Señor a su tiempo perfecto, Él nos da lo que necesitamos. No queramos correr como otros van corriendo. Unos van en primera velocidad, otros van en quinta, hermano. Pero muy probablemente los que van en quinta velocidad no han puesto por práctica nada de lo que han aprendido. Y Sí. muy probablemente los que van en primera, todo lo que oyen lo ponen por obra en el momento. Entonces, no nos hagamos imágenes y no pensemos que somos ricos en ciertas áreas de nuestra vida. No pensemos que somos ricos solo porque tenemos lo económico. Ahora, miren, vamos ya a entrar en el tema así, ¿cómo se los puedo decir? Específicamente. En esta pobreza que podemos tener, hay ciertos rubros, por así decirlo, donde podemos tener mucho temor a pasar. Es que acuérdense que la pobreza, como se lo definimos hace unas semanas, pobreza es un estado de necesidad. O sea, pobreza es un estado de carencia. Y puede ser, como dice mi esposa ahorita, puede ser en varias áreas, en varios rubros, como dice ella, la pobreza, porque es un estado de necesidad en general. Una persona pobre no solamente es pobre en lo material,
También es pobre porque no tiene, no tiene como quien vele por él, quien no tiene salud probablemente, no tiene los mejores recursos para, es una carencia total. Entonces, ahorita vamos a aprender sobre la pobreza económica. Ahora vamos a aprender sobre el temor a la pobreza en el ámbito económico. Y miren, muchas veces no podemos reconocer que tenemos un temor a ser pobres económicamente, sobre todo porque disfrazamos este temor siendo cristianos o con un cristianismo falso o con una fe falsa. ¿Cómo así? Bueno, cuando no tenemos, como somos cristianos, como estamos en una iglesia, lo primero que decimos es, no, no me voy a preocupar porque Dios tiene el control. Pero eso lo decimos del diente al labio. O sea, miren el espacio que tienen de su diente al labio. Es una cosita, está pegado, pues, o sea, es una nada. Simplemente lo decimos por decirlo. Entonces, podemos esconder este temor a ser pobres económicamente tratando de ser cristianos, ¿sí? Dios tiene el control. No, yo no me preocupo, Dios va a proveer, ¿sí? Y muy probablemente nos estamos deshaciendo del miedo de cómo vamos a comer, de cómo vamos a pagar la casa, de cómo vamos a pagar los recibos. Y este temor es muy sutil porque lo podemos disimular bien fácilmente con esas frases que yo les acabo de decir. Dios va a proveer, Dios tiene el control, Dios nunca me ha dejado, Dios nunca me ha desamparado, pero realmente no lo creemos en nuestro corazón. Yo no sé si les ha pasado o no, y lo hablábamos un día de esto, si yo le digo, es que podemos tener la teoría, ¿sí? Podemos decir, no, sí, yo sé que el Señor vino a mostrarme que yo debo caminar en humildad y que debo ser obediente, pero ¿cuántos realmente lo ponemos por obra? A nosotros a veces nos pasa, y como lo hemos dicho un montón de veces, nuestra palabra no es la última palabra la tiene Dios. Sí. Pero muchas veces, movidos por el Señor, les decimos, deberían de hacer esta cosa o tal vez se mueven esta otra y a lo mejor el Señor va a abrir una puerta por ahí. Y nos ha pasado de que la gente dice, no, es que yo estoy bien, a mí no me pasa nada. O no nos dicen que están mal económicamente porque Dios va a proveer. Y a veces, hermanos, lo que Dios está tratando con nosotros es el orgullo que tenemos de no poderle decir a alguien, mire, yo no tengo, yo necesito que usted me dé. Hermanos, tenemos ese impasse entre poner por obra la palabra porque estamos llenos de teoría, tenemos la cabeza ya así de grande de teoría, pero cuando nos toca poner por obra la palabra y decir, bueno, ahorita estoy pasando por esta escasez, yo realmente voy a creer que el Señor es mi proveedor, que el Señor me va a suplir la necesidad que yo tengo. Pero cuando estamos en la circunstancia, en la etapa de estar pasando por esto, nos estamos deshaciendo por dentro y estamos diciendo, Sí. ¿cómo voy a salir de esto? Sí, y fíjense que, miren, de verdad se lo voy a decir con el amor del Señor. Gracias a Dios, nosotros no somos personas que les guste juzgar a los demás en la condición en la que estén. Nosotros hemos conocido personas que cuando uno dice, tengo un problema, tengo una situación que se ha complicado, por ejemplo, de trabajo, de pagos, de lo que sea, eh, conocemos personas, queridos hermanos, que lo que hacen en realidad es juzgar y ponerse, no, que vos estás en pecado, es que vos andas, es que vos hiciste lo otro, es que vos hiciste acá. Pero de verdad se los digo de corazón, nosotros procuramos no juzgar y no señalar a la gente, sino más bien tratar de ayudarles a entender el proceso que están pasando y por qué lo están pasando. Ese es nuestro trabajo. Y digo eso porque, hermanos, no debemos procurar ser espirituales. No debemos, no, lo voy a decir bien, no debemos aparentar ser espirituales. Sí debemos procurar ser espirituales, obviamente. No debemos aparentar ser espirituales haciendo creer que no pasa nada, cuando en realidad sí pasa algo. Es decir, vale, lo voy a decir como es. Si usted tiene una paz, si usted tiene una seguridad, una confianza en Dios, de verdad que su fe está cimentada, de verdad que usted está orando, avanzando, leyendo, estudiando, no, es una cosa impresionante. A pesar de los problemas, entonces probablemente usted no esté aparentando ser cristiano.
Probablemente usted realmente esté viviendo genuinamente la confianza en Dios. Y no tengo nada que decir respecto a eso. Pero si usted me dice a mí, no, pastor, todo está bien, todo está tranquilo, no pasa nada, yo confío en Dios. Pero usted no está leyendo, no está orando, está desanimado, no está queriendo hacer nada, está enojado con Dios. Eso es un problema. ¿Lo ven? ¿Ven la diferencia? Entonces, una cosa es yo decir que todo está bien y confío en Dios, pero que realmente mi fe esté puesta sobre la roca. Esas son dos cosas diferentes. Yo no le puedo decir nada respecto a eso. Pero otra cosa es que usted me diga, todo está bien, no pasa nada, todo, en victoria, ¿verdad? Y todo lo demás, pero aquí por bajo o por dentro no está estudiando, no está leyendo, se siente frustrado, no llega a la iglesia, está enojado con Dios, está amargado todo el tiempo. Eso no está bien. O sea, usted no puede decir, usted está en victoria y todo está bien, si realmente su relación con Dios no está bien, porque no funciona así. ¿Ven la diferencia? Ahora, en ese caso, queridos hermanos, nosotros como los pastores, por la gracia y misericordia del Señor, que Dios lo ha dispuesto así, nuestro trabajo cuando viene alguna persona, y miren, Dios a veces es tan bueno que a las personas lo lleva hasta el extremo de, de, de buscar o de pasar necesidad, digamos así, hasta que por fin dice, necesito ayuda, oren por mí. Va. Y Dios lo sabe, de verdad se lo digo que no tengo a Dios de testigo, que cuando eso pasa, nosotros lo primero que hacemos en realidad es orar. Señor, ayuda a fulano, ayuda a sutano, ayuda a esta familia, Señor, bendícelos, prospéralos, abre puertas, Señor, todo eso que se tiene que hacer. Luego de eso, entonces nosotros buscamos de alguna forma platicar con las personas para ver en qué se puede ayudar, ¿verdad? Y ya nos han dicho a nosotros, no, es que no les decimos porque ay, lo vamos a sobrecargar. Y pues no es nuestro trabajo, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, no es una sobrecarga, ese es nuestro trabajo como pastores de la iglesia, que nos tomen en cuenta en este tipo de cosas. Ahora, ¿por qué digo esto, queridos hermanos? Porque es muy importante no ser, no aparentar, como les digo, algo que realmente no estamos viviendo. O sea, es muy importante, hermanos, porque probablemente lo único que yo estoy cuidando con todo esto es una reputación. ¿Lo ven? Probablemente lo que yo estoy cuidando es, uy, ¿qué van a decir los hermanos? Uy, ¿qué van a decir los pastores si saben que yo estoy pasando por esta necesidad? ¿Verdad? Y yo por eso se lo estoy contando. A nosotros nos ha pasado un par de veces en la vida. Y yo, ¿saben qué hice ese día que pasó? Yo me preocupé. Así, ¿para qué le puedo decir que no? Yo estaba realmente preocupado, estresado, porque pasamos 2 semanas con el entendimiento de que yo ya no iba a trabajar en eso. O sea, que mi trabajo en eso se fue. Y yo lo hablé con los pastores. ¿Te acordás que yo le hablé al pastor? Pastor, fíjese que está pasando esto y esto. Estoy preocupado. No sé qué va a pasar, pastor, realmente, no sé qué, no sé cuándo. Y el pastor tan lindo como siempre, ¿verdad? Y tan sabio como siempre, me dijo lo siguiente. Ricardo, ¿y qué hiciste en el momento que te diste cuenta de eso? ¿Diste gracias o te quejaste? Y me acuerdo que le dije, pastor, estaba tan preocupado que me olvidé de darle gracias al Señor. Pero bueno, entonces tienes que hacerlo. Tómate el tiempo de darle gracias al Señor, de buscar al Señor y que el Señor te ponga su paz y su descanso en esto. Y así fue que hicimos. Ahora, muchas veces lo que pasa con eso y con el no pedir ayuda o con buscar ayuda en un lugar donde no debo buscarla es porque estamos queriendo redimirnos a nosotros mismos. Perdón, antes que termines eso, solo voy a decir una cosa para terminar eso. No, nosotros sabemos que no somos ni Dios, ni Mesías, ni podemos resolverle la vida a nadie, porque no tenemos la respuesta para todo, pero por lo menos sepan que nosotros sí los apoyamos en oración cuando alguna cosa así pase, por lo menos nuestras oraciones sí sepan que las tienen y que el Señor, estamos peleando con ustedes con la ayuda del Señor si este tipo de cosas llegaran a pasar, ¿de acuerdo? Ahora, como les decía, muchas veces no pedimos ayuda, como el pastor lo decía, porque no queremos que nuestra reputación se vea afectada y buscamos otras vías alternas para salir del problema en el que nos hemos metido. Lo que no nos damos cuenta es que si tenemos un problema económico y abrimos otra puerta económicamente hablando, nos vamos a hundir todavía más si Sí. no es la puerta correcta. Entonces, necesitamos dejar de querer redimirnos a nosotros mismos y dejar que sea el Señor quien nos salve de esa condición que tenemos. Así es, amén. Y muchas veces tenemos miedo a caer en esa categoría de pobreza por el que dirán nada más. O sea, ni siquiera es realmente por lo que nos haga falta a nosotros. No es porque a lo mejor en la
sabiduría del Señor nos toque comer solamente frijolitos y tortilla. Eso no nos preocupa un montón de veces, Es nos cierto, preocupa lo que la gente va a decir de es nosotros. verdad. Nos preocupa que si alguien nos dice vamos a comer al pollo campero, no voy a tener para pagar un plato de comida. Eso es lo que nos preocupa un montón de veces. Es cierto, hay gente que no le importa comer Sí, quesito con tortilla y dicen, ah, qué rico, ajá. delicioso. El Pero problema es, nos preocupa cuando ya nos toca interactuar con la gente y que la gente se dé cuenta en la condición en la que estamos. Y eso es un temor a la pobreza económica. Si ya hemos pasado por ahí o lo hemos pensado o estamos en ese lugar, necesitamos aprender a reconocer que tenemos ese temor. Si también, a mí no me interesa que en mi casa, pues en la refrigeradora solo hay agua helada, hermano, crema, queso, y yo como crema y queso y tortilla todos los días y estoy bien, pero cuando ya me toca exponerme con la otra gente y que se den cuenta de lo que en realidad estoy pasando, eso es orgullo y necesitamos aprender a vencer el orgullo, amén, el orgullo a esta reputación que tenemos. Y miren, muchas veces las mujeres escondemos este temor a la pobreza diciendo, no tengo nada que ponerme. Ayer yo leía una imagen que me parecía y era, tengo mucha ropa, pero no tengo outfits. O sea, no tengo nada que ponerme y tenemos el closet, aquí tengo detrás el closet de nosotros, lleno de ropa, pero no tengo nada que ponerme. ¿Por qué? Porque como mujeres no toleramos que la gente nos vea con el mismo vestido todos los domingos. No toleramos que la gente diga, otra vez viene la hermana con el mismo par de zapatos. Entonces, cuando nosotras como mujeres empezamos a decir, es que otra vez me toca llevar los mismos zapatos, es que otra vez me toca llevar el mismo vestido, me lo puse hace 8 días y ahora otra vez. Ahí, eso es una alerta de que tenemos temor a que nos cataloguen como pobres, que no tenemos cómo comprarnos otra cosa más. Ahora, ¿qué pasa con esto? Empezamos a endeudarnos, a decir, bueno, me compro otro vestido, me compro otro vestido, me compro otro vestido, y si no tengo, pues paso la tarjeta de crédito, y si no tengo, le presto a alguien, pero no puedo caer en la categoría de todo el tiempo la hermana viene con el mismo vestido. Entonces, esas son señales de que yo tengo un temor a ser pobre. Si usted, hermana, y se los he dicho muchas veces, si usted ya le dio al Señor lo que le corresponde, usted ya cumplió con sus primicias, con sus ofrendas, con sus limosnas, tiene todo cubierto y le sobró para comprar lo que usted quiera, bueno, ahí ese es asunto suyo. Pero si usted no le está dando el diezmo al Señor, no está cumpliendo con sus ofrendas, con sus primicias, con sus limosnas, simplemente porque usted quiere tener más ropa, más zapatos, más carteras, más de esto y más de lo otro, para que la gente diga que usted tiene, entonces ahí tenemos un problema y es el temor a ser catalogadas como pobres. Amén. Ahora, nosotras deberíamos de pensar que de lo que necesitamos es estar vestidas realmente es de las vestiduras de Cristo en nosotras, de este vestido de jaspe que vimos hace un momento. Necesitamos aprender a que a lo mejor me puedo poner el mismo vestido todos los domingos, pero estoy siendo vestida de la humildad de Cristo. Estoy reconociendo que tengo un temor a que me cataloguen como pobre económicamente, que no tengo la capacidad de comprarme, ¿sí? Pero estoy siendo vestida del Señor porque le estoy entregando ese temor al Señor a diario. Y a los hombres también les pasa, solo que los hombres pues no compran ropa, ¿sí? Sino que ellos pueden comprar relojes, pueden comprar celulares carísimos, carros, pues si la economía se los permite sí, la o el posibilidad, endeudamiento se los permite. Entonces, hay zapatos de hombres que son carísimos también. Entonces, si ustedes están, hermanos, en esta categoría de decir, yo necesito que todas las veces que me vean tengo un reloj que vale $600, $1,000, para decir, esto me representa, esto es mi nivel económico, esto es lo que yo puedo pagar. Entonces, estamos viendo que tenemos un temor a ser catalogados como pobres. O sea, hermanos, necesitamos vernos a nosotros mismos y que el Señor limpie nuestros ojos con este colirio, con este jaspe, para que podamos ver las imágenes falsas que tenemos de nosotros. Si usted como hombre todo el tiempo está, me voy a comprar 3 casas, me voy a comprar 5 carros, me voy a comprar 18 relojes o 30, vea uno para cada día del mes, estamos teniendo temor a que nos cataloguen como pobres, ¿sí? Y miren,
¿Qué pasa con esto? Bueno, el hombre es la cabeza del hogar, es a quien el Señor le va a pedir cuentas de cómo se llevaron las finanzas en su casa, de cómo tenían sus hijos, de cómo tenía su esposa. Les guste o no, así es, y se lo podemos comprobar con la palabra, pero ese no es nuestro tema ahorita. Ahora, si usted como hombre, por comprarse esos carros, por comprarse esas casas, por comprarse esos relojes, por comprarse esos celulares o esas cosas tecnológicas que son carísimas, usted está limitando a su familia, de eso el Señor le va a pedir cuentas. Nosotros lamentablemente conocimos a alguien que prefería pagar la cuota de su carro a darle de comer a sus hijos. Entonces, eso es porque necesitamos tener esta reputación, esta falsa reputación de que yo no tengo ningún problema económico. Nadie me puede catalogar como pobre. Entonces, hermanos y hermanas, necesitamos ir muy profundo en nuestro corazón y sobre todo dejar que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento, abra los ojos de nuestro corazón y nos deje ver realmente esas imágenes que tenemos de cosas que nos estamos haciendo de ellas para que otra gente no pueda catalogarnos como pobres, cuando realmente a lo mejor estamos en esa esquina del pobre y el Señor nos está haciendo pasar por ahí para que nosotros aprendamos a depender de Él y para que la humildad de Él crezca en cada uno de nosotros. Sí, y miren, hay personas también, como dice aquí en las notas, hay personas que hacen un alarde tremendo de sus posibilidades con tal de mantener su reputación. O sea, tiran la casa por la ventana haciendo fiestas, comidas, celebraciones y todo, solo para que la gente diga que tienen la posibilidad de hacerlo. Y si viajan, pues le cuentan a todo el mundo de sus viajes, ¿verdad? Y si es posible, básicamente le quieren hacer sentir mal a las personas por decir, miren a dónde yo voy y ustedes no van, ¿verdad? Hay personas también que acumulan mucho dinero, son tacaños extremos, acumulan dinero y viven de una forma miserable diciendo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, Sí. ¿verdad? Y hay personas, hermanos, que parecería la pobreza andando, pero en realidad no tienen nada de pobreza, o sea, sus cuentas bancarias están infladas y todo el tiempo, todo lo que Nunca ganan, regalan, pero ni un dulce no, hay. nunca se les cae nada con nadie, ni con los hijos, ni con la familia. Probablemente lo que esa persona tenga sea temor a la pobreza. O sea, a él no le da problema decir no tengo, pero en realidad sí tiene, me explico. No le Pero da pena, no le diríamos. da pena decir que no tiene, pero con el deseo o con la intención de no gastar, ¿verdad? Y yo conocí a una persona que ganaba muy bien y era de parte de nuestro grupo de amigos. Y nosotros lo molestábamos porque todos sabíamos que él ganaba muy bien, quizás más que todo el grupo de amigos cuando yo era adolescente y estábamos solteros. Eh, pero esta persona, cuando íbamos a comer y era el momento de pagar, él siempre se levantaba de la mesa y decía, tengo que tener una llamada y se iba. Y regresaba hasta la media hora, ¿verdad? Que ya todos habíamos pagado y nos teníamos que ir. Y entonces ya cuando le decíamos, mira, fíjate que te salió tanto, él decía, mira, pero es que fíjate que no ando efectivo, otro día te lo doy. Y así era de todas las semanas, ¿verdad? Y ya cuando llegaba el día de pago y no sé qué, él le decía a uno, es que no tengo, es que fíjate que ya me lo cobraron automáticamente, que no sé qué, que no sé cuándo. Bueno, cuando pasó el tiempo, nos vamos enterando de que pues él tenía una muy buena cuenta bancaria, ¿verdad? Y la ocupaba para sus cosas. A él le gustaba viajar y esto y lo demás, pero nunca tenía, o sea, era una cosa tremenda. Entonces, como les digo, hay personas que no tienen pena para decir no tengo, pero sí tienen en realidad. Entonces, al fin y al cabo, es solamente puro temor a la pobreza, ¿verdad? Es puro temor a no llegar a tener en algún momento. Y entonces tenemos que llegar a entender, hermanos, que en realidad la felicidad, la plenitud, no la da las cosas que tenemos. O sea, esa es una realidad. Y eso es madurez, llegar a entender que lo que tenemos nunca nos va a dar la felicidad, ¿verdad? O sea, la felicidad viene en otro tipo de presentación. Viene en la presentación de lo que Dios nos hace sentir cuando somos fieles a Él y de lo que Él nos da para cada día, ¿verdad? Por eso el rey David decía, oraba y decía que no le pedía a Dios que le diera más para que no se olvidara de él y tampoco que le diera muy poco como para renegar de él, sino que le diera
lo justo y lo necesario. Y así es como nosotros debemos aprender a vivir, ¿verdad? Aprender a estar contentos con lo que tenemos, a ser agradecidos por lo que Dios nos permite y a ser agradecidos con Dios por las puertas que Él va abriendo. ¿De acuerdo? Entonces creo que ya es hora para que terminemos. Lo vamos a dejar hasta ahí y vamos a continuar, si Dios lo permite, la otra semana. Todavía no hemos terminado de hablar un poco acerca de la pobreza de Jesús, ¿verdad? Él fue un ejemplo para que nosotros sigamos su ejemplo, valga la redundancia, en que en la pobreza se puede ser fiel a Dios y en la pobreza podemos encontrar el bien de Dios también muchas veces. Esto es doloroso, esto no nos gusta. Yo estoy seguro que lo que les estoy diciendo ahorita no es del agrado de muchos, pero hermanos, ¿qué les puedo decir? Dios muchas veces lo permite. Y cuando eso pase, y por muy doloroso que sea, vayamos al Señor, dejemos que el Señor nos muestre, nos revele su humildad, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, saben que cuentan con nosotros si en algún momento llegaran a tener una necesidad. Como les digo, probablemente yo no tenga para resolverles el problema, ni mi esposa tampoco, pero sí tienen por lo menos nuestra ayuda en oración, ¿verdad? Y en entenderlos y en saber que Dios está en control de todas las cosas. Entonces, sepan que cuentan con nosotros en eso, ¿verdad? Y que estamos para servirles con respecto a cualquiera de estas situaciones. Eh, no, como les digo, nosotros no pretendemos tener la respuesta a todo, pero Dios es bueno y de alguna u otra manera nos ayuda. Ok, entonces vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. El temor a la pobreza es tremendo, nos hace hacer cosas muy extraordinarias en nuestra vida, porque por miedo a ser pobres o a que los demás nos cataloguen como pobres, realmente hacemos muchas cosas indebidas, ¿verdad? Mucha gente hoy en día está metida en casinos, metida en problemas de apuestas, metida en deudas hasta la coronilla de la cabeza, todo porque en algún momento tuvieron un temor a que lo catalogaran de pobres o que de alguna forma supieran que eran pobres. Entonces, hermanos, gracias a todos por conectarse, por estar con nosotros. Y bueno, vamos a orar para que Dios nos bendiga este día. Recuerden que continuamos con nuestro ayuno. El Señor que les ponga en su corazón cómo deben ayunar, si deben ayunar de líquidos, si deben ayunar de agua, si deben ayunar de vegetales. Lo que el Señor les ponga en su corazón, así háganlo. No solamente pasen tiempo sin comer, oren, lean la Biblia, busquen al Señor, mediten en su palabra, que eso es el verdadero ayuno. ¿De acuerdo? Entonces, oremos para terminar. ¿Les parece?